Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Les doy la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias a todos ustedes quienes nos acompañan permanentemente, nos siguen a través de las diferentes líneas en las redes sociales. Gracias por compartir las enseñanzas, gracias por sus apreciaciones, sus preguntas, sus inquietudes. Excelente trabajo. Gracias por sus tareas, en especial por tomarse un tiempo de su tiempo muy personal y escudriñar las Escrituras, buscar una tarea, porque importante, estamos aprendiendo. La única manera de aprender es hacer la tarea. Y gracias porque vamos formando esa disciplina, una disciplina que nos cuesta a veces mucho, pero que cuando logramos esa disciplina, pues yo soy muy bendecido cuando veo sus mensajes, sus respuestas, pero creo que usted es doblemente bendecido porque así como usted está aprendiendo y yo estoy aprendiendo, pues bueno, todos aprendemos. Muy bien. Parashá número 22, Vayekhel, y congregó y reunió. Dijimos ayer, en pocas palabras, para retomar brevemente nuestra trayectoria, lo que llevamos en este recorrido. Hablamos de la importancia de cómo Moshe reúne al pueblo de Israel. Hicimos énfasis en este aspecto, el pueblo de Israel. Mencionamos cómo la palabra Vayekhel tiene una raíz también que es Kahal. La palabra Kahal nos indica congregación. No hablamos de la iglesia como tal, sino de la Kahal o de la Kehilá. Muy bien, mencionamos también en el capítulo 35 de Éxodo los elementos esenciales que Moshe está colocando o propone para el pueblo de Israel. Una vez los reúne a todos, inmediatamente lo primero que hace es convocarlos en congregación, e inmediatamente en el capítulo 2 habla acerca de la importancia de Shabbat. Y posteriormente en el verso 3 nos habla de la prohibición, una prohibición muy interesante que tiene que ver precisamente con lo que era encender el fuego. Y les invité para que fueran por favor al libro de Números en el capítulo 15, verso 32 al 36, donde se narra la historia. Bueno, la leímos ayer del hombre que fue sorprendido en el tiempo de Shabbat, en el tiempo de reposo, cortando leña, posteriormente llevado ante Moisés y Aarón, fue puesto, digamos, en custodia, en prevención, hasta que Dios determinó que este hombre debía morir. Y estamos explicando a qué hace referencia precisamente este hombre. Ya hablaremos también un poco más al detalle sobre este punto. Para los hermanos que me pidieron la presentación del formato que hablamos ayer respecto de Shabbat, mencionamos que los días no tienen los nombres que conocemos del calendario grecorromano, sino que la Biblia nos habla del día primero, día segundo, día tercero. ¿Recuerdan? El día cuarto, día quinto y día sexto. Día cuarto siendo el día miércoles, día 5 jueves y día 6 el día viernes. Entonces en el centro tenemos nuestro tiempo de Shabbat. Y recordemos, a partir del día miércoles, entonces tenemos los días de preparación, todo lo que se hace necesario para tener nuestra celebración de Shabbat, los alimentos, todo lo que se requiere, se prepara durante esos 3 días. La preparación, por supuesto, principal de la familia, la preparación del corazón para entrar al tiempo de Shabbat. Es decir, que para el día de Shabbat, viernes, después de que baja el sol, no debemos tener ningún pendiente. Que nos quedó pendiente esto, que nos quedó pendiente lo otro, que nos quedó pendiente, no. A partir del miércoles se prepara todo a nuestro entorno, de tal manera que el viernes a la caída del sol, cuando entremos a nuestro día de Shabbat, de tarde en tarde, tengamos completa tranquilidad de que todas nuestras actividades, circunstancias y demás están completamente, debidamente organizadas. Recibimos Shabbat, el tiempo de reposo, el sello del corazón de Dios para su pueblo, y nuevamente a partir del día primero, domingo, día primero, lunes 2 y martes 3, entonces disfrutamos de la enseñanza de Shabbat durante toda la semana hasta el siguiente Shabbat, por supuesto. Los hermanos que me pidieron la gráfica, ya la he enviado. Si alguien la quiere, por favor, simplemente envíeme un texto y con mayor gusto
le enviaré esta gráfica que me parece muy interesante que la tengan todos presente. Muy bien. Continuemos en nuestra enseñanza y apenas tratando de salir del capítulo 35 y debíamos llegar al capítulo 38, pero hay detalles que cada parashá en cada año debemos tratar y profundizar, y en el siguiente año veremos algo más de los siguientes capítulos. Capítulo 35, verso 5, habla precisamente de tomar ofrenda. Tomad de entre vosotros una ofrenda para Shabbat. Para Dios, para Hashem, todo aquel que sea dado de su corazón con generosidad, traiga la ofrenda a Dios, oro, plata y bronce. Esto nos enseña que las ofrendas no son dadas ¿por qué? Las ofrendas no son dadas por coacción. Muy importante, sobre este tema podríamos tratar un buen número porque lastimosamente en nuestro tiempo, en este tiempo que vivimos en el siglo XXI, lastimosamente el tema del dinero, el tema de las ofrendas, el tema de primicias y todo lo que tiene que ver con ofrenda, lastimosamente en la iglesia, en el evangelio, se ha manejado de una manera, puedo decirlo con todo amor y respeto y temor, por supuesto, de una manera irreverente, impertinente. No es lo que Dios preparó. La ofrenda, Dios ha determinado los tiempos, ha determinado los momentos, ha determinado el lugar donde presentamos ofrenda. Incluso nos dice que debe ser presentada con un corazón de generosidad, con un corazón alegre, con un corazón dador, con un corazón de gratitud. No puedes dar ni por fuerza, ni por obra, ni por remordimiento, ni siquiera por quedar bien. La ofrenda tiene un perfil muy interesante, pero repito, en el tiempo del siglo XXI, lastimosamente se ha manejado el tema de las ofrendas, se ha manipulado de una manera tal que es lo que precisamente hace que muchas gentes hoy no quieran saber ni conocer de un ministerio o de una congregación, porque pareciera ser que todos somos tildados de la misma manera. Por lo tanto, mi hermano, si ese es tu caso o alguien que nos escucha hoy por primera vez dice: siempre se habla de dinero, siempre se habla de ofrendas, siempre se habla de estas cosas. Es importante que se hable de estos temas, pero que lo hablemos a la luz de la palabra, entendiendo lo que el Padre Eterno tenía preparado y no a la luz de la manipulación que vemos hoy lastimosamente en canales de televisión y en cuanta cosa por el estilo, haciendo todo tipo de injerencias so pena de recibir el milagro y cosas por el estilo. Así es que tenemos que ser muy precavidos al respecto. Las ofrendas agradables al Eterno son las que vienen de los corazones alegres y generosos. El segundo libro a Corintios, en el capítulo verso 9-7, si un líder predica de una manera que los oyentes, los fieles, se sientan presionados, se sientan bajo la obligación, se sientan amedrantados por el tema de la ofrenda, pues considere, mi hermano, estudiar adecuadamente la palabra. Yo conozco testimonios de tantos hermanos, particularmente en nuestra congregación, que cuando se ha hablado del tema de las ofrendas o se ha hablado del tema de los diezmos, utilizamos algunas expresiones bíblicas incluso para ejercer presión sobre el tema. Pero conozco testimonios de hermanos que me dicen: mire, hermano, yo al principio no estaba de acuerdo con esto, usted sabe, yo vengo de la religión, estaba acostumbrado a las limosnas, para mí el tema del diezmo es un tema muy difícil, el tema de las ofrendas, pues si ya diezmé, ¿por qué tengo que ofrendar aparte de todo? ¿Y cómo es todo esto? Pero cuando estudié la palabra, cuando fui a la palabra y cuando el Padre Eterno me reveló en la palabra lo que estamos tratando, ahora puedo dar con absoluta certeza y con absoluta seguridad. En el caso muy particular de nuestra congregación, tenemos ofrendas que se toman durante el periodo del año y ofrendas destinadas. Por ejemplo, tenemos ofrendas destinadas a los comedores comunitarios en varios países. 7 países tenemos hoy que, aunque no es una ofrenda en una cantidad alta, son cantidades relativamente bajas, pero al hacer el cambio del dólar a otras monedas en otros países, puede ser que representen un mejor valor. Entonces tenemos comedores comunitarios en Colombia, en La Guajira, Colombia, en Costa Rica, en la India, en Brasil,
apoyamos ministerios en Venezuela, apoyamos incluso aquí mismo en los Estados Unidos. Usted creerá que en los Estados Unidos no hay necesidad, pero déjeme decirle, hermano, que también aquí hay una gran necesidad, y apoyamos ofrendas también en este mismo país, y apoyamos con ofrendas también en Israel, y bueno, en términos generales, en varios puntos. ¿Qué quiero significar con todo esto? Que cada uno de los hermanos en la congregación, el Padre Eterno ha puesto en su corazón aportar una ofrenda mensual que a su vez se destina a esos países. Ya tenemos entonces las fuentes, las cuentas bancarias, los destinatarios, donde esos hermanos ministros reciben esa ofrenda y por supuesto recibimos a cambio, ellos nos envían cartas, nos envían fotografías, nos envían como, no por justificar la ofrenda, pero sí ha sido momentos maravillosos de testimonio, cuando recibimos cartas de los niños, de los pastores, de la manera como una ofrenda que pareciera que, repito, es poca, pero cuando se entrega con amor, cuando se entrega con la voluntad, el Padre Eterno se encarga de multiplicarla, y para la gloria de nuestro Padre esta es una manera como manejamos este tipo de ofrendas. Ahora, esto tiene que enseñarnos de la importancia, mis hermanos, y del respeto y de la prioridad que se tiene cuando se trata de dar y cuando se trata de ayudar. Entonces, en el verso 11 del capítulo 35 dice la palabra: el tabernáculo, el Mishkan, y la tienda y sus cubiertas, sus broches y sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas. En 5 ocasiones son enumerados todos los objetos del Mishkan. ¿Qué punto tan interesante? En 5 ocasiones se repite todo el conjunto del contenido del Mishkan. Muy importante. ¿Y esto qué nos enseña? Que esta casa evidentemente es muy importante para nuestro Padre Eterno. Y Él desea que nos fijemos en cada uno de los detalles. De esta manera abrimos nuestras mentes, nuestros corazones para poder recibir ¿qué? La revelación espiritual de lo que el Padre nos quiere mostrar, que están precisamente guardadas incrustadas, si me permiten usar ese término, aquí a la luz del Mishkan. Cuando vimos el tema de Terumá, cuando empezamos toda esta historia apasionante de la construcción del Mishkan, el tabernáculo, en la primera jornada hicimos una descripción muy detallada de lo que representan cada uno de los elementos, las bases, las mesas, el altar del incienso, el altar del sacrificio, la menorá, el aceite, todo lo que representa. ¿Por qué? Porque a través de cada uno de estos elementos, por supuesto, el Padre Eterno nos está mostrando esa maravillosa, el maravilloso contexto de lo que es la creación. Entonces nosotros vemos en el capítulo 12, el arca y sus varas, la cubierta y el velo de la cortina. Como hemos dicho ya anteriormente, los 9 objetos más sagrados del tabernáculo representan las 9 manifestaciones del Espíritu del Mesías en la congregación. El que tiene el ministerio para servir en el tabernáculo celestial. En el libro de Juan, en el capítulo 4, verso 21, dice la palabra: el que ha recibido el Espíritu de Dios, que fue dado después de la resurrección, para servir en cada uno, para hablar de la manera sobrenatural en otros idiomas, lo que conocemos como el hablar en lenguas. Esta manifestación está simbolizada por la puerta de entrada al atrio y en el altar de bronce. Son los objetos más lejanos del lugar santísimo. ¿Cuáles? Vamos a repetirlos. El lugar más cercano del lugar santísimo, recordemos que en el lugar santísimo se encuentra el arca, que contiene precisamente las tablas con los mandamientos. Y los lugares más apartados de este proceso son precisamente el altar de bronce y el atrio. El altar de bronce y el atrio. Si usted se ubica en el diseño del tabernáculo, pues sabe específicamente de lo que estamos hablando. Las 9 manifestaciones entonces espirituales
están mencionadas en el primer libro a Corintios, en el capítulo 12, y en ese mismo orden, cuando los objetos del tabernáculo fueron presentados por primera vez a Moshe, asimismo están representados esos los 9 dones especiales del Espíritu. Sin embargo, es importante que veamos que hubo un cambio en el orden entre la revelación celestial y lo que es propiamente la construcción del tabernáculo. Cuando Betzalel construyó estas cosas, empezó con el tabernáculo y luego siguió con los objetos sagrados, según vemos en el parashá que ya tratamos. Ahora bien, en el libro de Mateo, en el capítulo 22, verso 29, dice la palabra: pero Yeshua respondió y les dijo: estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Estas dos cosas son vitales para que no nos equivoquemos. Si uno no conoce las Escrituras, va a errar en la vida, y si uno no conoce el poder de Dios, también va a errar en la vida, porque las Escrituras, este manual de vida, este manual de instrucciones, esta guía, esta forma como el Padre Eterno nos dejó explicado, direccionado y establecido nuestra manera de vivir, cuando la omitimos, cuando la desconocemos, o peor aún, cuando la queremos manejar a nuestra propia voluntad, según nuestro propio criterio. Hablábamos hace un momento en la introducción sobre el tema del hombre que fue sorprendido cortando la leña precisamente en el día de reposo y su condición de castigo. ¿Qué nos quiere representar esta historia? Exactamente que aún sabiendo que se trataba del día de reposo, decidió, atención, es el libre albedrío, decidió de manera voluntaria optar por hacer algo que previamente debió haber hecho. Por eso mencionamos la importancia de que miércoles o día 4, 5 y 6, mejor, los días 4, 5 y 6, antes de Shabbat, debemos tener preparado todo lo necesario de tal manera que ninguna circunstancia interrumpa nuestra celebración de Shabbat. Ahora, aquí hay algo que quiero también mencionar y que es algo que cuando estamos en un proceso de transición, como en el que seguramente muchos de nosotros nos encontramos, pues es necesario que acoplemos el tiempo. Venimos de congregarnos durante muchos años en el día domingo. Cuando vamos a las sendas antiguas y entramos al tiempo de Shabbat y estamos en el proceso de transición, algunos le llaman raíces hebreas, pero realmente raíces hebreas en el sentido de que sí es bien claro que estamos aprendiendo también muchas palabras que tienen que ver como el hebreo, como lo que estoy mencionando ahora mismo, el Mishkan, que tiene que ser o que traduce el tabernáculo, cosas tan sencillas como el Shabbat, que nos traduce el día de reposo, el sábado. Entonces, en la medida en que conocemos las sendas antiguas y después de venir de ese proceso tan largo en la historia, no solamente ahora, en los años de congregarnos un día domingo, pues obviamente necesitamos ajustarnos, necesitamos hacer cambios. Y los cambios tienen un proceso, necesitamos habituarnos al proceso. Así es que en el proceso que llevamos particularmente en nuestra congregación, y lo comparto porque sé que va a ser de utilidad para muchos de ustedes, hablaba hace unos días, un tiempo, con un hermano pastor que entró en ese proceso de transición hace unos 6, 7 años. Y él me decía que él se tomó el tiempo de anunciar y anunciar y anunciar a su congregación cuándo darían comienzo al tiempo de Shabbat. Casi un año anterior, haciendo mención, vamos, tal día será nuestro primer día de Shabbat. Venía anunciándolo un año antes. Justamente cuando se dio el día de Shabbat, la mitad de la congregación no llegó porque se olvidaron de que ese era su primer día de Shabbat. Así estamos desorientados en tantas cosas. Y al siguiente Shabbat, una mitad más, un cuarto más de la otra mitad, ya tampoco vino. ¿Por qué? Porque tienen muchas ocupaciones los días sábados, porque tienen muchos compromisos de toda índole, laboral, deportivo, descanso, actividades, compras, la tienda, lavados de ropa, muchas cosas. Entonces, eso lo entendemos. Por lo tanto, repito, necesitamos entrar en un proceso. Pero después de un tiempo ya determinado, yo no sé, 3 meses, 5 meses, yo no sé, un año, creo que sería demasiado tiempo, pero cuando ya entramos a un tiempo y entramos en la revelación de lo que es Shabbat, no solamente en cuanto a que nos congreguemos en el tiempo de
Shabbat, sino particularmente en que celebremos como familia el tiempo de Shabbat, entonces entenderemos precisamente, repito, perdónenme que les insista, entenderemos la menorá, indicándonos que desde el día miércoles debemos estar preparados de tal manera que en el día de reposo todo esté bajo control y podamos disfrutar de la siguiente semana en la bendición de la palabra, sin que nadie nos interrumpa. ¿Saben? Hay algunas entidades muy prestigiosas e importantes que precisamente cierran completamente sus actividades en el día de Shabbat. ¿Y cómo es que cierran en el día en el que mejor producción de ventas se podrían suceder? Bueno, pues es porque tienen una claridad absoluta de la importancia de la celebración de Shabbat y vemos cómo los siguientes días venden el doble de lo que hubiesen vendido justamente en este día. Todo es un propósito y todo es un plan. Todo esto lo mencionamos, ¿por qué? Porque es necesario entender que cuando llegó el día de reposo se comenzaba a enseñar en la sinagoga y muchos de los que escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es su sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace hoy con sus manos? Lo que sale del Mesías es sabiduría y poder. Muy importante, dígalo conmigo, sabiduría y poder. Y estas son las cosas que fueron precisamente entregadas para que nosotros, a través de la celebración maravillosa de Shabbat, podamos entender la sabiduría y el plan y el propósito de Dios. Atención, que sabiduría es manejar las cosas conforme al plan y al concepto, al plan de Dios. No conforme a la inteligencia, no a los títulos, no a la lógica, no al entendimiento, no a la razón, no a la cultura, no a la costumbre, sino a lo que el Padre Eterno nos indica. Sabiduría es mucho más importante que inteligencia. En el libro de Lucas, en el capítulo 5, verso 15, está escrito: y la fama del Mesías se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanados de sus enfermedades. ¿Vinieron para oír qué? ¿A qué venimos en el tiempo de Shabbat? Para oír precisamente la revelación sobrenatural y para recibir ese poder sobrenatural de Dios, que podamos recibir la luz, que podamos recibir la presencia, la Shekinah de Dios. Y todas estas manifestaciones venían por medio de ¿qué? Del Espíritu del Mesías, que fueron precisamente entregadas en su amor en dos direcciones: amor hacia el Padre Celestial y, por supuesto, darle amor al mundo y a todo el amor a la gente y a todo lo que nos rodea. Entonces, ¿cuándo podemos entender el porqué de esta santa convocación, si puedo llamarla así mejor? La convocación que Moisés hace al pueblo de Israel es porque tiene que definir en ellos con absoluta importancia y claridad cuán fundamental es que ahora el pueblo tenga como característica, repito, la celebración del tiempo de Shabbat. Entonces, sabemos que el ministerio de Yeshua se revela en estos maravillosos 9 manifestaciones del Espíritu. Y si no buscamos estas manifestaciones con fervor, pues no vamos a poder ser verdaderamente los discípulos que Dios quiere que nosotros seamos. Por lo tanto, todo ministro, todo líder, toda persona que se congrega, toda persona que estudia la palabra, que ama la palabra y que vive la palabra, debe hacer lo mismo permanentemente. Porque cuando dejamos una tarea, usted toma un tiempo para hacer esa tarea. Porque hay en su corazón un fuego, una pasión, un hambre, una sed de la palabra, de aprender la palabra y poder enseñar la palabra a otras personas que estén cerca o que nos rodeen en algún momento, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, donde quiera que tú te encuentres. Ahora, es muy importante para cada uno de nosotros permanecer siempre guardados en el plan, en el cuidado, en mantenernos en la palabra, en procurar. Había una canción que cantaba un hermano en nuestra congregación con mucha frecuencia, que decía: cuidadito nuestros ojos lo que miran, cuidadito los oídos lo que escuchan, cuidadito nuestra boca lo que dice y cuidadito nuestras manos lo que tocan,
¿Por qué? Porque como ministros, como líderes, como creyentes en la palabra, en los dones, en los mandamientos, en el ministerio, necesitamos como líderes, como hombres de llamado, tener mucho cuidado en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos, para que caminemos precisamente en la prevención del Padre. En el capítulo 9 del Evangelio de Mateo, verso 6, está escrito: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, levántate, toma tu camilla y vete de tu casa. ¿Qué nos está diciendo esta palabra que tiene que ver con todo este entorno que estamos tratando? Que cuando nosotros tenemos esa pasión, esa disponibilidad, ese tiempo, esa dedicación, Dios nos permite también, nos da ese privilegio, esa unción, si puedo usar esta palabra, de que nosotros también podamos tener ese don maravilloso de sanidad cuando llevamos un consejo a una persona, no un consejo de nuestro propio pensamiento, sino un consejo conforme a las Escrituras, y direccionamos a una persona conforme a lo que escrito está, y esa persona reacciona y recibe esa palabra. No es un tratamiento psicológico, terapéutico, quiropráctico, no, es una palabra de sanidad que brota de nuestro corazón. ¿Y cómo aprendemos esa palabra y cómo vivimos esa palabra? Cuando nos entregamos al tiempo de Shabbat. Es decir, el tiempo de Shabbat, repito, no es solamente tener día de reposo, el día sábado, para ver durante todo el día. Como estamos en Shabbat, nos vamos a recostar durante todo el día para poder ver los partidos de fútbol o de básquetbol o de golf, según la prioridad que cada uno de ustedes tenga. A mí me gusta mucho ver el golf, me encanta ver las transmisiones, pero no es la misión de Shabbat. La misión de Shabbat es obviamente estudiar la palabra, participar de la palabra. Por eso es tan importante que cuando desarrollamos esta tarea de los parashá, usted se involucre. Para muchos es completamente nuevo el tema, pero cuando usted va tomando el hilo, yo la verdad me deleito en la medida que estoy viendo y revisando los textos que ustedes permanentemente me envían, haciendo las labores, estudiando la palabra, compartiendo la palabra, y los testimonios que recibo permanentemente de las cosas grandes y maravillosas que están pasando en sus hogares, en sus familias, aún en otras naciones que tenemos familias en otros lugares, pues sin lugar a dudas vemos que algo grande y poderoso está haciendo Dios con cada uno de nosotros. Así es que, mis amados hermanos, es importante que tengamos presente que todo lo que está escrito en este parashá de esta semana, tenemos que ahondarlo y profundizarlo. Yo les invito, el tiempo se nos ha transcurrido extremadamente rápido, pero yo les invito para que por favor usted vaya con su texto bíblico. Recuerden que estamos a partir del capítulo 35. Nos queda por hablar todavía sobre lo que es el momento interesantísimo del capítulo 36, cuando Moshe suspende la ofrenda del pueblo. Había tanto deseo del pueblo por ofrendar que aquí Moshe dice: ya es suficiente, no va más, hay en abundancia, es suficiente. Por favor, estudie ese capítulo, porque cómo sería interesante que lo pudiéramos predicar y aplicar hoy, decir: ya no más, ya no más, ya no más ofrendas. No hay necesidad de pedir ofrenda, es que se ha dado tanto y con tan buena voluntad y tanta gracia que el Señor ha multiplicado de una manera sobrenatural toda la bendición. Tenemos que mirar entonces en detalle los elementos de la construcción del templo, el atrio del tabernáculo y la dirección de la obra, los metales utilizados, y vamos a llegar hasta allí porque posteriormente entraremos a lo que son las vestiduras de los sacerdotes. Mis amados, muchas gracias por acompañarnos. El tiempo se nos ha pasado. Permítanme recordarles que es un verdadero privilegio el poder compartir con ustedes, el escudriñar esta preciosa palabra, el poderla compartir, el que usted se prepare y lleve este mensaje a otros hermanos, y que cada día usted, como papá, como esposo, como mamá, como esposa, como hijos, estudiemos esta palabra, profundicemos en ella y podamos crecer juntos tremendamente en este ministerio maravilloso de la palabra viva, eficaz y penetrante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el día de mañana en nuestro cierre, y de hecho les invito ya
para que el día sábado, el Shabbat, estén muy atentos a nuestra reunión de congregación, donde entraremos al detalle, vamos a ver con mucho detalle precisamente el tema, el Shabbat. Vamos a desarrollar ese tema en Shabbat y entraremos a los detalles, qué debemos hacer, cuál es el ordenamiento, qué es el Sefer que debemos desarrollar, lo vamos a estudiar. Bendiciones para todos mis hermanos, shalom, shalom, muchísimas gracias.